Hola, soy Alex Rodríguez y vamos a hablar de las formas de intervención del gobierno en el mercado. Cuando hablamos de mercado, que siempre estamos pensando en precios y cantidades. Entonces, cómo el gobierno cuando interviene genera una modificación ya sea en los precios o en las cantidades. Son tres las principales formas de intervención: la reglamentación, el gasto público y la tributación. La reglamentación hace referencia a todas aquellas reglas que pone el gobierno a las diferentes empresas y consumidores para que la economía surja de la forma que es debida. Por ejemplo, si el gobierno establece que las empresas deben ser responsables con el medio ambiente y cumplir con unos estándares exigidos, es obligatorio para la compañía hacerlo sin importar el costo. Si para vender alimentos en Colombia es necesario que los productos alimenticios tengan el registro del INVIMA, pues las empresas deberán hacer lo propio o lo adecuado para que puedan tener determinado registro y así poder vender. Entonces, claro, al gobierno exigir algunas normas o algunos procedimientos, eso le sube los costos a las empresas, que en últimas se transmite en el consumidor, pero que al mismo tiempo es una posibilidad para evitar que el consumidor se le genere un costo adicional, ya sea por enfermedades, infecciones o cualquier tipo de situación que les ponga en peligro. La reglamentación también se lleva hacia el consumidor, por ejemplo, que las personas no puedan fumar en áreas sociales o en espacios públicos. Entonces, eso desmotiva que las personas fumen, pero también se está evitando que las personas se contaminen de ese aire y puedan adquirir enfermedades como el cáncer de pulmón. Entonces, de ahí la reglamentación genera siempre unas distorsiones sobre los precios de mercado. Pero no es la única forma. Existen dos formas principales que es donde más el gobierno actúa, y una es el gasto público, que hace referencia a todo el dinero que él invierte, recordando el principio básico del gobierno que debe invertir. ¿Para qué? Para el bienestar social. Entonces el gobierno recibe un montón de dinero y con ese dinero ellos deciden en qué invertir. ¿Y cómo eso afecta al mercado? Sencillo. Por ejemplo, si el gobierno decide mejorar las carreteras que comunican las veredas con los municipios, facilitará el transporte de alimentos a los centros urbanos, permitiendo que los costos del transporte disminuyen y por ende el precio de los alimentos. Ahora, continuando con este esquema de gasto, recordemos que también el gobierno no puede gastar en todo lo que quisiera, porque las personas que manejan el gobierno tienen unos intereses particulares. Entonces hay que evitar que ese gasto se vaya enfocado a esos intereses y siempre estén destinados al bienestar social. Ahí, digamos, desde Adam Smith se hablaban de tres puntos básicos en el gasto. Era que el gobierno debía gastar principalmente en seguridad nacional, policía, armada, ejército, en sistema judicial, la justicia, las leyes, el Senado, la fiscalía, los entes de control. Y por supuesto debe gastar en lo que es obras de gran magnitud donde el sector privado no intervendría. Por ejemplo, la educación o la salud, que es de bienestar social, no pudiesen ser cubiertas por el sector privado. De ahí la necesidad de que el Estado gaste dinero para cumplir que todas las personas accedan a estos servicios. Pero digamos, si nos vanemos un poquito más a la reflexión, podemos inclusive de una vez tocar temas de medio ambiente, que es que el Estado debe gastar dinero para proteger los espacios naturales o las reservas naturales, para garantizar condiciones óptimas de vida para la sociedad. Debe garantizar que las cuencas de ríos del país sean las más óptimas y que no se vayan a deteriorar, porque la calidad de vida depende en gran parte de ese afluente de agua de los ciudadanos. ¿Listo? Entonces, ahí también se podemos empezar a discutir en qué más debe gastar el Estado. Y por último, tenemos el esquema de tributación. Cuando hablamos de tributación, hablamos de impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que el Estado debe cobrar y a quién le debe cobrar determinados impuestos?
hay unos principios que hablamos, principios de equidad, decimos equidad horizontal y equidad vertical. Cuando hablamos de equidad horizontal, nos centramos en el principio de que los impuestos deben ser cobrados a todas las personas por igual si tienen las capacidades físicas para cumplir determinadas labores en la sociedad. En este concepto diríamos que una persona minusválida, que no puede acceder a las mismas posibilidades que tienen los demás individuos a adquirir un trabajo o a adquirir determinados ingresos, no deberían ser susceptibles al cobro de determinados impuestos. Lo mismo pasaría con las personas que tengan síndrome de Down o enfermedades que generan algún tipo de limitante. Mientras tengamos nuestra integridad completa, nosotros deberíamos contribuir por igual al gobierno. Por otro lado, está la equidad vertical, que hace referencia no a nuestras condiciones físicas, sino a nuestras condiciones económicas. Lo más prudente es que las personas que tengan mayores ingresos terminen pagando la mayor cantidad de impuestos y que los que menos ingresos tengan sean personas que no colaboren, digamos, casi hacia el gobierno. ¿Por qué? Porque no tienen esos ingresos. Entonces la equidad vertical hace referencia a que dependiendo de cuántos ingresos usted tenga, usted debe pagar. Y bajo este principio nos ponemos a reflexionar sobre los impuestos. Y es que existen dos tipos de impuestos. Existen los impuestos progresivos y los impuestos regresivos. El impuesto progresivo es aquel que la plata se cobra principalmente a los que tienen y que la mayoría del pueblo no lo paga. Mientras un impuesto regresivo es donde la mayoría del pueblo termina pagándolo, mientras que la mayor cantidad de gente con mayor dinero terminan pagando una proporción mucho menor a lo que paga el pueblo. Un ejemplo muy claro de un impuesto regresivo pudiésemos decir que es el IVA. Si se llega a tocar la canasta familiar, ¿por qué? Porque si la IVA ataca, digamos, a la canasta familiar, los que mayores consumen son en la mayoría del pueblo. Por lo tanto, claro, las personas de alto dinero también compran esa canasta, pero proporción en participación en lo que representa al recaudo es muchísimo menor. En el caso del 4x1000 se puede considerar un impuesto progresivo, porque solo aquellas personas que tengan más de una cuenta bancaria están, digamos, susceptibles a hacer este pago, o aquellos que tienen una gran cantidad de movilización de dinero. No todo el pueblo tiene más de una cuenta bancaria, generalmente tienen una, que es la que le pagan desde el salario de la nómina, que no le cobran ese 4x1000. Entonces podemos decir que el 4x1000 es un impuesto que se lo cobran principalmente a los que más plata tienen. Lo contradictorio es que la sociedad piensa que eliminar el 4x1000 es un bienestar para el pueblo, cuando realmente es un bienestar para los que tienen dinero. Bueno, habrá más discusiones alrededor de estos impuestos. Entonces, recordemos rápidamente, gobierno viene por tres formas. 1, por normatividad. 2, por el gasto que efectúe en los proyectos que tenga que desarrollar. 3, dependiendo de los impuestos que le cobran a las personas. Recordemos que los impuestos siempre terminan elevando los precios de los productos que consumimos. Si te gustó este video, no se te olvide comentar, hacer tus preguntas, tus inquietudes y por supuesto, suscríbete. Nos vemos la próxima semana con más videotutoriales. Bye.